El siguiente punto es la metodología, que además tiene que tener su epígrafe, metodología. En la metodología tiene que quedar muy claro cómo hemos hecho el TFG, es decir, qué fuentes de información hemos utilizado, si hemos tomado los datos mediante entrevistas, mediante encuestas, si hemos hecho observación, si hemos utilizado cuestionarios. Como hayamos conseguido la información, de la manera que sea, que todas son válidas, tiene que quedar muy claro reflejado en el TFG. ¿Por qué? Porque el objetivo de cualquier artículo de investigación o de un TFG de investigación es que otra persona, si quiere, pueda reproducir exactamente vuestro experimento, pueda reproducir vuestra investigación, para ver si obtiene conclusiones similares o resultados totalmente distintos. Normalmente cuando vosotros hagáis el trabajo haréis eso, buscaréis otros TFGs, miraréis qué metodología han utilizado, propondréis alguna variable distinta, introduciréis alguna, quitaréis otra o diréis, vale, si esto funciona así con jóvenes, a ver cómo funciona con personas mayores, con otra población, pero la idea es que quien quiera pueda reproducir la investigación, por tanto no hay que esconder nada. ¿Qué más de metodología? Dentro de ese apartado metodología, los subepígrafes más habituales, no, los subepígrafes que van son el diseño, la población, el entorno, las herramientas y el análisis estadístico. El diseño es describir cómo hemos diseñado nosotros el experimento. Pues, por ejemplo, vamos a ver cómo funciona el merchandising y entonces voy a diseñarme un lineal y voy a poner unos productos en el lineal y voy a pedirle a las personas que participan en el experimento que elijan un determinado producto con unos euros que les he dado. Entonces, ellos van, eligen en la posición el producto que quieren y yo voy tomando notas y luego me rellenan un cuestionario. Pues contar exactamente cómo lo habéis diseñado todo para que si otra persona quiere repetirlo, pueda hacerlo. La población, pues la población sobre la que se hace la muestra del estudio y si se ha tomado una muestra de esa población, pues decir cómo has tomado la muestra. Por ejemplo, ¿cómo funciona el merchandising? Pues para los estudiantes, para gente joven como vosotros y alguien quiere reproducirlo con personas de la tercera edad. A lo mejor funciona igual, a lo mejor funciona distinto, él quiere probarlo. El entorno, pues ¿dónde se ha realizado? ¿Dónde habéis hecho el estudio? ¿En qué lugar? ¿Qué herramientas? Pues ¿qué técnicas habéis utilizado? Si observación, si cuestionarios, si entrevista en profundidad, lo que hayáis hecho. Y ya por último, ¿qué herramientas estadísticas habéis utilizado para analizar esos datos que habéis obtenido? La siguiente parte serían los resultados. Hasta aquí es ¿qué han investigado antes que yo? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Lo hago y después de hacerlo empiezo a escribir los resultados. Los resultados son objetivos. ¿Qué es lo que yo he obtenido de hacer mi experimento o de pasar mi encuesta? ¿Qué es lo que yo he obtenido? Entonces, se tienen que escribir las observaciones y los datos de lo que hemos trabajado a lo largo de nuestra investigación. La secuencia de la redacción tiene que ser lo más clara posible y lo más coherente, de tal manera que la persona que está leyendo el TFG no se pierda. Si tú has analizado una serie de variables, los resultados tienen que ir, por decirlo así, en el orden en el que tú has analizado las variables. A ser posible, todos los datos numéricos tienen que mostrarse en tablas o figuras, porque aportan una mayor claridad, son más fáciles de leer y ocupan sobre todo menos espacio. Entonces, todo lo que sean datos numéricos en tablas o en figuras. Y en el texto, cuando explicas o estás comentando esos resultados, no tiene ningún sentido repetir exactamente lo mismo que pone en la tabla. Un ejemplo, la muestra de la población son estudiantes entre 17 y 25 años. Han rellenado el cuestionario un total de 333 cuestionarios válidos, de los cuales el 57% son hombres y por tanto el 48% son... 57 no, pues 43% son mujeres, ¿vale?
Si eso lo pongo en una tabla, me ocupa 3 renglones. Lo que no tiene sentido es que cuente todo este rollo escrito detrás, ¿vale? ¿Qué es lo que se explica entonces? Los datos que se salen de lo normal. Si, por ejemplo, mi muestra fuera un 97% de varones, ¿qué ha pasado? Si la población es 50-50, más o menos, ¿por qué mi muestra son todos chicos? Pues explicarlo, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, no vale repetir lo que hemos contado en las tablas en texto. Lo digo porque como tiene que tener un número de palabras determinado, hasta 30.000, pues a veces da la tentación de engordar por ahí, inútil, ¿de acuerdo? Porque lo van a echar para atrás, no, hay que engordarlo de otra manera, no repitiendo esos datos. Después de los resultados van la discusión. A veces resultados o discusión, ya os he comentado que se podían poner juntos. Junto con el resumen y las conclusiones y la bibliografía, es una de las partes más leídas, es interesante, o sea, es muy importante. ¿Normalmente van a llegar todos a la parte de la discusión? No, solo aquellas personas, aparte de vuestro tutor y el tribunal, solo aquellas personas que estén interesadas en el TFG que habéis redactado. Normalmente se lee la introducción y las conclusiones, y si interesa empiezas a leer más, pero así como una novela de tirón no se suele llegar, por tanto tiene que estar bien redactado. Esta parte sí que es la que se lee. ¿Por qué? Porque son los resultados que es de donde yo voy a conseguir información que me va a ayudar a construir mi propio TFG. Deben incluirse los aspectos más importantes y novedosos del TFG y las conclusiones que se van desprendiendo de ellos, a pesar de que luego tengamos el apartado conclusiones, que es un resumen de las que vamos extrayendo según vamos realizando la discusión de los datos. Se deben contrastar con resultados obtenidos en otras publicaciones sobre el tema. Normalmente no vais a empezar de la nada, vais a leer otros TFGs o vais a leer otros artículos de investigación que van a haber obtenido unos resultados y vosotros estáis replicando o ampliando esa investigación. Si en los resultados anteriores salió que, por ejemplo, en el tema del merchandising, la banda central era la que más rotación tenía y a vosotros os sale lo mismo, lo pondréis. Efectivamente, la banda central es la que más rotación tiene. Si por el motivo que sea os sale que no, que la que más rotación tiene es la que está en el suelo, bueno, lo primero que hay que hacer es ver que si es que hemos hecho algo mal, porque no es habitual. Pero si hemos repasado todo y no hemos hecho nada mal, pues entonces hay que decir, en nuestro caso, contra todo pronóstico, la banda que más tenía rotación está en el suelo y tratar de ver por qué, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea de la discusión. Se debe evitar discutir sobre resultados en los que no ha habido conclusiones claras. Si no podemos obtener ningún resultado estadístico medianamente fiable, pues lo pondremos. No hemos obtenido resultados estadísticamente significativos, lo pondremos en resultados, pero en discusión lo obviaremos, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Y aquí se pueden avanzar futuras líneas de investigación, aunque normalmente eso se suele leer en el apartado de las conclusiones.